Un segundo que se inicia la grabación. Ahí Bien, está. ahora. Y voy a compartirles mi pantalla. Me avisan cuando se ve, cuando se empieza a ver mi pantalla. Según esto ya está. ¿Entra alguien más? No. No, no. Somos nosotros. Bien, ya ven mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, pero... Bien, perfecto. Bueno, nosotros tenemos el tema fundamental que tenemos que estudiar este año, es la conquista de América. Vieron que ya no se habla de descubrimiento porque la idea de descubrimiento va con desprecio, con racismo, ¿no? Hacia los indios. Digamos que algo que se descubre es un lugar vacío, pero este continente estaba poblado y estaba muy poblado. Se estima que había 70 millones de habitantes aproximadamente cuando llegaron los españoles, ¿no? Ahora es interesante el poder explicar esto, ¿no? Cómo hicieron pocos, porque los españoles numéricamente eran muy pocos, como lo demuestra esta caricatura un poco irónica, ¿no? Cómo hicieron estos pocos europeos para someter una gran masa de indios, ¿no? Bueno, ese es el tema fundamental que tenemos que estudiar, ¿no? Está esta imagen y también... A ver si... Ustedes leyeron justamente el primer texto que vimos era uno de Américo Vespucio que describía a los indios, ¿no? Con una visión así, bueno, europea, ¿no? Acá tienen, se ve esta imagen, en el centro tenemos a Colón, ¿no? Esta es una representación, este cuadro se hizo en el 1800, ¿sí? Mucho tiempo después. Esto, Colón llegó a América en 1492, ¿no? Sí. Bueno, en el cuento que leímos también aparece esta visión, ¿no? De los indios, que cuál es, qué se da por sentado. ¿Se acuerdan en el cuento El Eclipse? No. Bueno, se da por sentado que los indios no saben, no tienen cultura, ¿no? El hombre, el fray, les dice, bueno, yo sé que ahora va a haber un eclipse. Y ellos como, bueno, sí, ya lo sabíamos nosotros, ¿no? Claro, es como que los engañan. En realidad no los engaña. Intenta. Intenta engañarlos como decir, yo soy un ser mágico, les puedo decir que ahora se va a oscurecer el cielo, y ellos, bueno, sí, nosotros ya lo sabíamos, ¿no? Como que ellos también tenían los adelantos científicos, tecnológicos, que podían hacer esos descubrimientos. Ay, perdonen, comí mucho mañana. Esos descubrimientos que estudiaban los cielos, la tierra, la ciencia, ¿no? Ellos también sabían eso, ¿no? Y que es un error pensar que eran pueblos o naciones atrasadas cuando también tenían mucha cultura. Había una diversidad enorme, ¿no? Dentro de los indígenas. Bueno, son los grupos del mar del Caribe. Acá, cuando los españoles llegaron, no sabían exactamente dónde estaban. Llegaban a duras penas de un viaje muy largo, y en este retrato los representan, bueno, con una cara un poco de gente exhausta, ¿no? Si lo miran a Colón. Y bueno, y es fundamental, es notorio ahí la justificación en la fe, ¿no? Ya van con un cura que les está enseñando una cruz a los indios que no conocían, no tenían ni idea de lo que era el cristianismo. Bien, ahora nosotros tenemos que explicar esto, ¿no? Este es el punto central de lo que vamos a estudiar, la conquista. Pero hay que estudiar dos espacios en paralelo. Tenemos que estudiar qué estaba pasando en América y qué estaba pasando en Europa. Un dato que les doy, un dato no menor de la conquista, ¿no? La conquista fue un punto tal que América se llama América en honor a un europeo, ¿no? En honor a Américo Vespucio, un cartógrafo italiano que se dio cuenta que este era un continente distinto.
Colón no sabía dónde había llegado, no tenía los elementos para saber tampoco, no podía saber a ciencia cierta dónde estaba. Es ese dicho de que Colón descubre América, bueno, es algo, digamos, que va con desprecio a los indios, pero además que no es preciso, ¿sí? Porque no es así. No, él no podía saber eso. Yo también estoy con tos. Bien. Ahora, para explicar esto, entonces les decía, América se llama América por un cartógrafo italiano, por Américo Vespucio, ¿no? Ustedes leyeron una selección de textos de Américo donde hablaba sobre los indios. ¿Ustedes habían leído el texto de Américo o habían leído otro? No, me parece que ustedes leyeron una selección de fuentes, ¿no? Una que hablaba de Tenochtitlán, ¿no? Otra de Sepúlveda, eran diferentes miradas sobre los indios, ¿no? El primer trabajo práctico. Creo que sí, profe. Ah, está bien, no leyeron nada de Américo, después lo vamos a ver. Pero es lo mismo, más o menos, ¿sí? Es la mirada del europeo sobre los indios. Ahora bien, para entender, bueno, vamos a estudiar América, ¿no? Y ahora estamos estudiando Europa. ¿Qué pasaba? Vamos a hacer una síntesis de la historia europea, ¿no? ¿Quiénes son los europeos? ¿De dónde vienen? Un punto de partida, ¿no? Para entender la historia europea es el Imperio Romano, ¿no? Acá se ve el mapa. En este mapa ustedes tienen lo que fue el Imperio Romano, más o menos casi cerca del año 1 de la era cristiana, ¿sí? Los romanos conquistaron todo lo que era el mar Mediterráneo. ¿Se ve el mar Mediterráneo? Sí, acá en el centro, ¿no? Roma, en Italia, ellos decían el Mare Nostrum, ¿no? Conquistaron todo el mar Mediterráneo y alrededores, ¿no? Esta fue, digamos, la fuerza unificadora de Europa en ese momento. Ahora bien, andando el tiempo, semejante unidad geográfica no se pudo mantener, ¿no? El Imperio Romano atravesó un proceso de crisis hasta que colapsó y antes Roma se dividió en dos. ¿Por qué? Porque era muy extenso. Entonces estaba el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla, ¿sí? El Imperio Romano de Occidente va a caer. Va a caer en realidad por un proceso de decadencia interna que facilitó la invasión de pueblos bárbaros o germánicos. Entonces ahí aparecen las nacionalidades europeas actuales, digamos, ¿no? Alemanes, franceses, ingleses, anglos y sajones, producto de este movimiento de pueblos que invaden la parte occidental. La parte oriental va a sobrevivir como 1000 años más, ¿no? Y esto es lo que inicia una época de guerras, de movimientos de pueblos, que es la Edad Media, cuando cae Roma, ¿no? Hubo muchos pueblos bárbaros, invasores, ¿no? Uno fue, por ejemplo, Atila el Huno. Los hunos tenían su origen en Asia y bueno, llegaron hasta Europa y saquearon. Hay un montón. Estuvo también Gengis Khan, los mongoles, el imperio mongol que sometió a China, pero también llegó, en sus incursiones, llegó hasta Europa. Esto para los europeos, bueno, eran pueblos bien, digamos, salvajes, desde ese punto de vista, ¿no? De civilizados y bárbaros. Hubo uno muy famoso que quizás ahora lo ubican por las series, el caso de los vikingos, ¿no? Como es de Ragnar. Los vikingos fueron también dentro de estas oleadas de los pueblos llamados germánicos, ¿no? Fue como la segunda oleada. Fue como la última, ¿no? ¿Qué era lo llamativo de los vikingos? Esto lo vieron así, estoy comentando temas así generales, ¿no? Era un pueblo guerrero, ¿no? De saqueadores,
básicamente, del norte de Europa, ¿no? Que lo llamativo también es que era el último grupo pagano, es decir, que no eran cristianos. Bueno, entonces tenemos la Edad Media, una época muy violenta, ¿no? De guerra, movimientos de pueblos. También, por ejemplo, estuvo alguien que después se hizo muy famoso en la literatura, en el cine, que fue el Conde Drácula, ¿no? Pero el Conde Drácula existió en Rumania. Fue parte de la guerra entre cristianos y turcos, ¿no? En Europa Oriental. Entonces tenemos este panorama en Europa, ¿sí? El Imperio Romano cayó, pero cuando Roma cae, se mantiene una unidad nueva, que va a ser una unidad espiritual. Los romanos, en el momento del colapso, se estaban cristianizando, se estaban convirtiendo al cristianismo, ¿sí? Eso es lo que va a quedar. Y a partir de ahí aparece, ¿no? En la Edad Media, cuando cae Roma, el Imperio Romano de Occidente, aparece el feudalismo. ¿Qué es esto del feudalismo? ¿No? Viene de la palabra feudo. Un feudo era un territorio pequeño defendido por un castillo, y adentro del castillo estaba el señor feudal. ¿Qué pasó? Como colapsó toda la cadena de mando de autoridades cuando cayó el último emperador romano, el poder se redujo, se achicó a su mínima expresión, a un castillo, es decir, mandaba un señor feudal, o un noble, o un aristócrata. Mandaba sobre un territorio muy pequeño, muy localizado, ¿sí? Producto de todas estas guerras, movimientos de pueblos, surge el feudalismo, ¿no? El feudalismo, quizás habrán visto o escuchado lo que era la sociedad feudal, porque esto es como un esquema muy, muy simple, es una pirámide. En la cima está el rey. Pasa que rey no había rey con poder efectivo. Hubo algunos reyes en algunos momentos en la Edad Media, pero nunca hubo un rey con poder de mando. Desde que cayó el Imperio Romano, los reyes no tenían la forma de hacerse obedecer. Y estaba la nobleza. La nobleza sí tenía el poder, que eran los guerreros, ¿no? O los señores feudales. El alto clero, la iglesia, y la base social, como siempre, los grupos no privilegiados, bueno, los trabajadores. En ese momento, campesinos, era una sociedad rural, campesinos y siervos. La diferencia es que los siervos no podían desplazarse libremente, sino que pertenecían a un lugar y estaban atados a un señor feudal. ¿Cómo funcionaba la sociedad feudal? Bueno, mediante pactos. Había un pacto de vasallaje en el que un señor feudal protegía a las personas y a cambio las personas tenían que darle algo a cambio, ¿sí? Había tres grupos. Por un lado los nobles o los guerreros, acá lo tienen representado con un caballero, un soldado, hay un cura y campesinos, ¿no? Esto es la sociedad feudal. Se supone es un equilibrio. Están los que trabajan, los que rezan y los que luchan. Esto fue así durante mucho tiempo. Esta era la sociedad europea que quedó después de la caída del Imperio Romano, pero en un momento apareció la burguesía. ¿Qué es esto de burgués? Viene la palabra de Burgos, que Burgos quiere decir ciudad. Eran los que por primera vez se dedicaban a la actividad, digamos, capitalista, económica, las finanzas y el dinero, ¿sí? Más o menos, en torno al año 1000 aparecen algunos burgos, y esto en un proceso muy largo, muy prolongado en el tiempo. De a poco esta gente va a ir tomando el poder, este grupo social, enfrentándose al feudalismo, pero en un proceso muy largo, ¿no? Bueno, esto que les conté, recontra resumido, es la historia de Europa, ¿sí? Después, los europeos, si vieron el último trabajo, tuvieron un rival, ¿no? Que va a ser el Islam. Surgió una religión monoteísta en Arabia. Acá lo tienen, el profeta de ellos era Mahoma, que era como el equivalente a Jesús, digamos, ¿no? Con la diferencia de que Mahoma
no se puede representar en imágenes, por eso lo tienen ahí con la cara tapada. De siempre en todas las imágenes de Mahoma está, o por una cuestión de respeto, ¿no? Vieron que hace poco hubo un quilombo en Europa porque hicieron caricaturas burlándose de Mahoma y le dibujaban la cara y eso. Para ellos no se puede ver el rostro de Mahoma. Y el Islam, entonces, como una religión enemiga, rival del cristianismo. El cristianismo tenía al Papa, ¿no? Y el Papa tenía un enorme poder espiritual porque estaba en Roma. Entonces pudo movilizar digamos, en defensa de sus intereses a los europeos, ¿sí? Acá ustedes tienen en este mapa el territorio que abarcó el Islam, cómo fue creciendo, ¿no? Hoy en día estas son las dos religiones más numerosas del mundo, el cristianismo y el Islam. Tienen acá en este mapa, como ven, España, ¿no? La ciudad de Córdoba, hasta ahí y hasta gran parte de España, casi todo, no todo, pero gran parte de España en un momento estuvo bajo dominación musulmana, ¿no? Y ahí hubo una guerra con los reinos cristianos del norte, una guerra muy larga, muy prolongada, en la que ganaron los cristianos, pero muy a poco, un proceso muy lento, ¿no? Les había comentado, en Europa Oriental, en Rumania, estuvo Drácula. ¿Por qué? Porque los turcos que eran un pueblo nómada del centro de Asia, llegaron a la península de Anatolia, Turquía, y se convirtieron al Islam, enemigos. Y ahí, bueno, todas estas batallas que un poco se recuerdan la leyenda de Drácula, pero que fue algo que pasó, ¿sí? Cuando los turcos toman Constantinopla, se acabó ahí, se terminó lo que era el Imperio Romano de Oriente. ¿Se acuerdan que les había dicho que Roma se había dividido en dos y que la parte oriental subsistió 1000 años, ¿no? Hasta que cayó cuando la tomaron los turcos. Me interesa detenerme ahí porque ahí está la ruta de la seda. No sé si ahora se ve este mapa más o menos. Ahí está la ruta de la seda que unía Europa con China. El nudo comercial estaba, uno de los nudos, estaba en Jerusalén y estaba en Constantinopla, ¿sí? Ciudad muy importante por el comercio, pasaba todo el comercio por ahí. Cuando lo toman los turcos, los europeos tuvieron que buscar una forma alternativa a esto. Ahora bien, este mapa que ven ustedes, ¿no? Que tiene 3 continentes, Europa, África y Asia. Era el mapa que tenía Colón en mente, ¿sí? Colón no sabía que existía América ni Australia, no tenía forma de saberlo. Ellos conocían esto solamente. Cuando los turcos toman Constantinopla, a Colón se le ocurre navegar por el océano para llegar a China, ¿no? Para dar toda una vuelta, partiendo de la base de que el planeta no es plano, sino que tiene una forma esférica. Colón planteaba que podía llegar navegando y se topó de casualidad con América, no sabía. Pero el plan de él era buscar una ruta alternativa a esto. Bueno, estos son todos los temas de historia. Se unió más gente, ya los acepto. Vení. Hola, Andrea, hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Y Milena, hola Milena, ¿cómo va? Soy Brian, profe. ¿Cómo? Brian, soy, no Milena. Perdón, Brian, hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, recién el profe hizo una explicación de toda la conquista de América, contexto histórico, eso quedó grabado, así que lo vamos a subir para que después lo puedan mirar. Ahora me gustaría hablar, que también el profe me va a ayudar, sobre el trabajo que les había pedido que hagan. ¿Se acuerdan? ¿Alguno pudo entrar a mirar al Classroom? No. El último yo todavía no lo hice. Bueno,
¿Se acuerdan el cuento que habíamos Escribí eso. leído, el del eclipse? Sí. ¿Sí? Este es del anterior, no del último. ¿Lo recuerdan? Era, que era muy cortito. ¿Quieren que El lo eclipse. leamos? ¿Cómo? El eclipse que mandaste anteúltimo. Sí, Yo lo entregué ya. exactamente. En el último punto, estoy acá buscando sus trabajos, en el último trabajo lo que les pido es que reescriban el último punto de ese trabajo, pero usando conectores. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso en la clase que les di? Si la pudieron leer. Había poquitos, pero bueno, quedó igual Eso en WhatsApp. en el WhatsApp, la clase que les di por WhatsApp. ¿Alguien A más? partir al despertar, ¿Cómo? al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas. A partir de ahí tenemos que hacerlo. Hola, buenas noches. Pamela, ¿cómo? Que estaban mucho. En el último trabajo lo que les pido es que, espera, lo estoy buscando, escriban nuevamente, perdón, no era el último, el anteúltimo, que dice, ¿crees que todavía perviven los pensamientos que enfrentan a culturas o que hay choques de culturas? ¿Vos qué opinás, Max? Choques de culturas, y sí. O culturas que discriminan a otras. ¿Que actualmente sigue pasando? Pensando en la profe. actualidad. Sí, sigue pasando. Por ejemplo, Ahora hay muchos, todo el tema de, culturas, tipo el feminismo, hay muchos contra ¿el qué? Perdón, no escuché. todo el movimiento gay, así, hay muchos. Está, digamos, segregado, discriminado. La verdad que sí. Bueno, después muchas cosas, o sea, lo que está pasando también en Medio Oriente, ¿no? Yo estaba pensando en la escuela, ¿no? Nosotros estamos estudiando todos estos temas de historia moderna de Europa, la conquista. Y la escuela argentina enseñó esto hasta el año 2010, más o menos, ¿sí? Sí. Hubo un cambio de paradigma en el 2010. Bueno, también se aprobó, como decía Pamela, el matrimonio igualitario. Hubo todo un cambio de paradigma en ese momento. Igual, suponete, yo tengo 4 chicos y con la más grande que está en tercer año, sí. Bien, como que el año pasado empezaron, y con la que tengo en sexto grado, empezaron a incluir todo eso. Porque en la escuela, decís. Claro, no lo incluían antes. Como más sexy. Ah, mirá, ahora están entrando un montón. Bien, somos un par, bien. En el grupo porque no sabíamos. Ah. Bueno, no hay problema, retomamos. ¿Pero que no están en el grupo nuestro de WhatsApp? Sí. En el grupo de lengua no me apareció nada a mí. Si no, yo No lo pusieron. ¿No? pusieron, profe. ¿Cómo? No lo pusieron en el grupo. ¿No? Bueno. Qué raro, bueno. Esto que comentaban, la discriminación, sí, les decía, la escuela durante 100 años más o menos, ¿no? Se conmemoraba, se celebraba el Día de la Raza. Claro. Les pido, cuando hablemos, esto hay que silenciar los micrófonos porque si no se comunica. Sí, está, a ver si la podemos puntuar. Ahí ya está. Les decía que se conmemoraba, se celebraba como algo positivo, como si hubiera sido un gran avance para como la humanidad. Qué suerte tuvieron que los descubrimos, ¿no? Claro, el Día de la Raza. Y eso se conmemoraba más que en todo en las escuelas primarias, los actos escolares, con un mensaje, bueno, lisa y llanamente racista, eso, el Día de la Raza. Se reclamó tanto que ya
digamos que hace un tiempo que no se conmemoraba así de forma racista y después ya se le cambió el nombre directamente, ¿no? Pero piensen también en el atraso, ¿no? Bien entrado el siglo XXI, recién se cambió, digamos, esta nomenclatura, pero que también encierra muchas cosas detrás. No es solo un cambio de nombre, decir, bueno, no es más el Día de la Raza, es el Día de la Diversidad Cultural, sino que es, bueno, tener en cuenta la diversidad, ¿no? Todo este cambio de paradigma, no es casualidad lo que comentaba Pamela recién de la ESI. 2006 se aprobó la ley de ESI en las escuelas, bueno, 2010 matrimonio igualitario, también 2010 este cambio en la forma de nombrar este día. Digamos que es como dejar ser a las personas, ¿no? Ese nuevo paradigma de derechos humanos, pero esto es novedoso. La escuela antes, digamos que no dejaba ser, o te imponía un molde y tenías que buscar la forma de adaptarte a ese molde, ¿no? O sea, el típico de la revista Villique en Anteojito, ¿no? Que cómo nos mostraban esto. Esos, digamos, es un tema cultural profundo, bueno, que ahora se ven cambios en esto. También tiene que ver con esto que hablábamos antes, de que, bueno, nos mostraban como pueblos atrasados, sin cultura, y que eso es lo que se ve en el cuento, que es también un poco una sátira, una crítica a este modo de ver a los pueblos originarios, ¿no? Yo les había dicho el eclipse, después nosotros tenemos que estudiar bien la conquista, pero el eclipse básicamente es una metáfora, ¿cómo es? El Bartolomé. Fray Bartolomé. El Fray Bartolomé viene a ser el español Pizarro, Cortés, viene a ser Hernán Cortés, que fue el español que conquistó México, que parece esto casi literatura, pero esto es real, pero Hernán Cortés hizo pasar por un dios que regresaba, ¿no? Y así se comunicó con el rey de los indios y lo engañó, básicamente, ¿sí? Este cuento es una metáfora de la conquista de México, así directamente. Cambiando los nombres, básicamente viene a ser ese hecho. Después lo vemos en detalle. Pero siempre se ve esto, como que una cultura se siente superior a la otra, ¿no? Y eso es lo que me gustaría que analicen en esta consigna que les di en el último trabajo. Profe, perdón. Las preguntas, ¿es solo una pregunta armándola nosotros o muchas, de muchas maneras? Ella levantó la mano. A ver, sí. Espera, le contesto a Pamela. La consigna está en el Classroom, es una reescritura del trabajo anterior del cuento, sobre quiero que profundicen en ese punto. Ver si para ustedes sigue habiendo choque entre culturas, ahora se las leo bien, pero usando conectores, ¿no? También aplicado a la escritura. También les compartí un video y un archivo también explica bien este tema de los conectores, porque bueno, quiero que paralelamente podamos ejercitar la escritura. No, a mí me parece piola que lo hagamos con temas relacionados a historia, literatura. Bien, que les leo bien la combina consigna. muy bien historia y literatura. Alguien levantó la mano. Sí, Alejandra. Te escuchamos. Yo llegué bastante, hace ratito, no sé qué hay que hacer, profe. Buenas noches. En realidad perdón. No dejamos nada nuevo. Recuerden que yo di una clase por WhatsApp, hablamos de los conectores. Pues si no nos muteamos a todos, se escucha como. Ahí está. Y yo les había compartido una actividad sobre eso, entonces la idea ahora también era un poco explicar esa actividad y yo decirles, bueno, ¿qué es lo que quería yo que hagan? Ok, profe. Bueno, en el caso les puse
Hola, a continuación les comparto un video y un texto. Bueno, está toda la información teórica, digamos, sobre el tema que estamos trabajando, que en lengua, que es conectores. Luego de mirar el video y leer el texto y de realizar un resumen, digo, el resumen no es para que me lo entreguen, sino para ustedes ir anotando lo que les parece más importante. Les digo que reescriban la última pregunta del trabajo sobre el eclipse usando la mayor cantidad de conectores posibles y marcarlos en el texto. Aclarar entre paréntesis qué tipo de conectores, eso también está ahí, ¿se acuerdan? Conectores adversativos, ¿no? Diferentes tipos de conectores que marcan una determinada relación entre las palabras, oraciones o párrafos que están uniendo. Lo que les pido que hagan es, o sea, el texto tiene que tratar sobre este tema. Dice, ¿crees que todavía perviven dichos pensamientos? Digo, ¿a qué pensamientos hace referencia? A que hay culturas a que hay culturas que piensan que son mejores que otras y que por ese motivo rebajan y discriminan. Puedes relacionarlo con hechos de la actualidad. ¿No? Lo que decíamos recién. Bueno, claro, no, pueden no ser culturas, sino también minorías, o que ustedes piensan que no tienen los mismos derechos. Se puede llevar también para el lado de los derechos humanos, como veníamos hablando. ¿Qué opina acá el profesor de historia? Ustedes tienen, no, que lo que estamos estudiando es un caso muy conocido, el de españoles e indígenas, ¿no? Caso de sometimiento, discriminación, pero que no es el único. Es un paradigma, es reconocido a nivel mundial, pero no es el único caso. ¿Qué quiere decir que es un paradigma? Que es un paradigma, que es un modelo. Como el más importante, ¿no? Sí. Es uno de los... claro, eso, que se usa como modelo para después trabajar otros tipos de discriminación, ¿no? Entre culturas. Piensen que además de ser sometidos los indios y además del saqueo, también está la cuestión cultural. Destruyeron gran parte de esa inmensa cultura que había, esa inmensa diversidad también, porque uno dice indios, pero había de todo, eran pueblos muy distintos entre sí y que en gran mayoría pasaron por un proceso de aculturación, es decir, perdieron su cultura, y se impusieron fundamentalmente otra religión y otra lengua, ¿no? Y otra lengua. Los negaron como personas, pero esto igual tampoco no fue, digamos, tan simple, tan lineal. En algunos casos hubo resistencias, perviven las culturas indígenas, las vemos porque están en Argentina y en todo el continente, ¿no? En algunos lugares con más fuerza, con más conflictos, con menos. También, digamos, la cuestión indígena no se terminó, ¿no? De todas luces sigue. Pero sin duda hubo un proceso enorme de aculturación, de destrucción. ¿Se entiende esto que es un proceso de aculturación, ¿no? Perder la cultura de uno, ¿no? Que esta otra cultura impone otro tipo de cultura, ¿no? Como decíamos, otra lengua, otra religión. ¿Alguna pregunta sobre esto? Después de haber escuchado esto, ¿se les ocurre algún otro ejemplo? A ver, ¿entra alguien más? Franco. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo de cómo esto pervive en la actualidad? Porque decíamos que este es el paradigma, el caso más importante, pero que después es algo que se fue repitiendo a lo largo de toda la historia de la humanidad prácticamente, ¿no? Oh. Que ingresó Franco. Hola, Franco. Hola, profe. Perdón, no tenía el celu. Recién me enteré. ¿Dónde es que aunque sea un ratito pudieron... Ah, no se me escucha. Ahí. Hola, bueno. Lo importante es que aunque sea un ratito pudieran ingresar para saludarnos, conocernos y charlar un rato, ¿no? A los estudiantes del año pasado no llegamos ni a completar esto.
Hola, Franco, ¿cómo va? Perdón, no tenía el celu. No hay problema, no hay problema. Igual, la primera parte que yo un poco los aturdí, les hablé bastante, eso va a quedar grabado y se los voy a compartir después. Todo esto se está grabando ahora en vivo, así que después lo podemos compartir. Hay de todo, de la conquista de América, Drácula, Gengis Khan, todos los vikingos, todo lo que se puedan imaginar, así que es entretenido, después mírenlo. Todo en 5 minutos, En ¿no? 5 minutos resumió todo. Está, Bueno, está toda la historia europea resumida. No, les decía, yo recuerdo en el CENS, ¿cuándo fue? La despedida del curso del primer año, no del año pasado, sino el anterior, en 2019. la normalidad. ¿Dónde es que habían hecho los chicos en el bar este de Alcina? Nos invitaron a Punto Límite, hicieron una despedida el primer año, que ahora egresa este año. Claro, chicos, termina. El primero del 2019, ahora termina, porque 3 años pasan volando, ¿no? Es una cosa. No, sí, chicos, no dejen porque no se dieron cuenta y ya está. Terminaron. Pasa rapidísimo. Bueno, nosotros vimos entonces una explicación de los trabajos de historia y geografía, de los temas. Yo les iba a pedir también traten de tener 2 mapas, ¿no? Para trabajar, después igual un práctico va a ser con mapas. Un mapa de Europa puede ser cualquiera, en general es mejor que sea político. Si pueden conseguir, sí. O si no, depende cómo les guste trabajar. Si les gusta trabajar con compu, con celular, bueno, en realidad lo pueden ver. Brian, levantaste la mano. Escuchame. Sí, profe, una consulta. Usted, profesor, es de historia, porque nosotros tenemos de historia una profesora y ya nos dio mapa y todo eso para hacer de tarea. Pero segunda. Ah, ¿qué primeros son ustedes? Me parece que es esa. Primera. Lo mandé a primero. Pará. No, si lo mandaste al mío. Yo mandé a primero. ¿Cómo se enteraron? Nos pasó la preceptora esto, ¿no, chicos? Recién lo vi yo. Yo siempre hablé con sí, primero me pasó el grupo. No, Primero, segundo. Por eso Sí, me sí, parecía sí. raro que no está en el WhatsApp. Claro, porque yo hablé con primero segunda, que está Jessica, Paulo. Bueno, pero mejor, aunque sea nos vimos con... Ah, es tu curso. Es mi curso, porque él es mi marido, el profesor de historia del otro curso, pero bueno, igual es divertido, ¿no? Yo estoy en primero. En primero segunda. Ah, Hay que ver usted cómo no es la organizan profesora, ¿Cómo? profesora de lengua y literatura. Yo sí, de los dos primeros. Nuestra profe, entonces. ¿Cómo? Nuestra profe es. Yo sí, claro. Sí. Ok. El que no es un profe me parece que en serio, ¿no? De todo. Bueno, Susana sí. Pero que ustedes generalmente hacen así cuando hay profes que tienen los dos primeros que conectan todo. No. No, primera vez, profe. No hay ningún problema, igual la parte de lengua les va a servir y bueno, lo de historia. Claro, el trabajo que les di es el mismo a los dos cursos y la explicación acá magistral del profe ya les queda para que puedan hacer el trabajo. Bueno, yo me había puesto contento, pensé, ¿cuánta gente de primero a segunda? Éramos un montón. Igual no hay ningún problema, desde ya, ¿no? ¿Quiénes son de primero a segunda? Susana, ¿Y qué más? Jessie, ¿no? Jessica y Andrade, ¿vos sos de primero a segundo? Primero. Andrea y Franco, el resto, bueno, Pamela, Alejandra son de primera, ¿no?
Sí. Bueno, mejor, porque bueno, nos conocimos, ya tienen la explicación del trabajo, pero me parece rarísimo. Bueno, después hablo con Increíble y le pregunto qué pasó. No hay ningún problema. Bueno, bien, yo la reunión la puse, tiene un horario programado de 1 hora, así que nos queda poco tiempo, ya nos quedan 10 minutitos. Les decía en el caso de historia, bueno, hay algunos que están conmigo y otros que no, pero igualmente depende cómo quieran estudiar ustedes. Si les resulta útil usar compu o si imprimen las cosas, eso uno lo ve. Si usan compu, pueden googlear, busquen los mapas y los bajan y listo, los bajan gratis. Es necesario un mapa de Europa político y un planiferio, ¿no? Para ir ubicando estos temas que les comenté, ¿sí? La ruta de la seda, el Imperio Romano, para visualizar, para entender en el espacio, para ubicar bien estos temas. Ustedes pueden optar, o lo hacen con la compu, lo descargan, o compran un mapa, y a veces sirve comprar un mapa, y ubicar incluso, pueden buscarlo en internet, y ubicarlo en el A mí el que me gusta es el Google Maps. Bueno, sí. Está bueno también, pueden usarlo, ¿no? El Google Earth. Les vuelvo a compartir algo. A ver, un segundo antes de que se corte. Compartir pantalla ahí. Ahí está cargando, un segundito. Esta es la ruta de la seda. Bien, sí. ¿Se ve este mapa? Esto es la ruta de la seda, que unía, ¿no?, en un trayecto muy extenso el extremo de Oriente, desde China hasta Europa, ¿no? La famosa ruta de la seda. Y tenía algunos nudos comerciales. Bueno, uno, Jerusalén, ciudad muy importante además para todas las religiones, tanto para todas las religiones monoteístas. Ahora, pregunta, profe, ¿cómo está relacionada la ruta de la seda con la conquista americana? Ahí está, esa es una pregunta de la prueba, ¿la escucharon? ¿Cómo se relaciona este tema, la ruta de la seda, con la conquista de América? Bueno, esto tiene que ver, este fue el estímulo que tuvo Colón para llegar a América, ¿sí? Les decía que acá había algunos nudos comerciales. Jerusalén, ¿no?, que además era una ciudad por cuestiones religiosas muy importante, y el otro nudo comercial era Constantinopla, ahí en una parte donde se une Europa con Asia, en Turquía, ¿no?, y las ciudades puertos del norte de Italia. Esto es Florencia, Génova. Ahora bien, esta ruta de la seda, que funcionó durante un tiempo largo y fue hasta ese momento el mayor movimiento comercial de la humanidad, se cortó cuando aparecieron los turcos. Los turcos eran un pueblo, les había dicho, nómade de Asia Central, que en un momento conquistan y se van a asentar en la zona de Turquía y se van a convertir al Islam, o sea que van a ser enemigos de los europeos. Y toman Constantinopla, le cambian el nombre, después va a ser Estambul, y esta ruta se corta. Los turcos cortan toda esta zona. La parte que está en rojo, la van a cortar los turcos. Ahí el comercio, digamos, tenía como mediadores a los turcos. Entonces quiso Colón. Colón quiso mantener esta ruta, buscar una alternativa a esta ruta. También, ¿por qué era importante esta ruta? Bueno, por un lado se comerciaban artículos de lujo, pero también especias para conservar alimentos. Y eso en ese momento era muy importante. Lo necesitaban los europeos, conservar los alimentos. El mapa mental que tenían los navegantes en esa época, y esto tiene una base religiosa también, ellos creían que había 3 continentes solamente: Europa, Asia y África, ¿no?, como una trinidad. No había más porque no se conocía más.
Entonces Colón creía que si navegaba por el océano, si el planeta era redondo, ¿no?, iba a salir a China o Japón, alguna parte de Asia. Él leía a un navegante italiano, a Marco Polo, que había estado en estas regiones, y siguiendo esa descripción, Colón creía que iba a llegar, ¿sí? O sea que Colón llegó acá de casualidad y no supo tampoco que esto era un continente porque no tenía los elementos como para saberlo. Bueno, bien. Esto es lo último entonces con respecto a la conquista, ¿sí? Colón llega acá de casualidad. Y lo último que les quiero comentar es que los españoles, los europeos en general, ¿no?, donde llegaban, traían muerte y destrucción. Una parte por sus hechos deliberados, ¿no?, conquista, sometimiento, pero también hubo una parte que no fue intencional, ¿no?, de la enorme destrucción que causaron los europeos. Acá en América les había dicho que se estimaba que había 70 millones de indios, ¿no?, cuando llegó Colón. Datos arqueológicos así aproximados. Pasados 100 años de la conquista van a quedar 10. De 70 millones, 10. Se murieron 60 millones de indios. Murieron. En el lapso de 100 años. Murieron. Sí, digamos. Un poco fue por todo este proceso traumático de la conquista, aculturación, sometimiento. Muchos fueron usados como mano de obra para extraer el oro. Pero hubo una parte que no fue intencional, algo que no sabían. Y es que los españoles eran portadores de la peste negra o peste bubónica. ¿Qué había sido eso? Había sido una peste viral, muy letal en Europa, que no por casualidad, como la cosa actual, comenzó en Italia, por los lugares donde pasaba la ruta de la seda, ¿no? Una peste que la transmitían las ratas, ¿sí? Y fue muy letal en Europa. En torno al 1350 empieza a aparecer esta peste que diezmó, que mató casi a la mitad de la población europea de ese momento. Estamos hablando 1350, y el año 1350, y era otra sociedad, ¿no? Una sociedad que no se vivía mucho en esa época. Una esperanza de vida en una sociedad premoderna, 30 años, 40. No se vivía más. Bueno, ¿qué pasó? Impactó esa peste, ¿no? Al principio fue muy letal, pero andando el tiempo se asimiló, no afectaba más a la gente que estaba en contacto con eso. El tema es que cuando vienen para acá, los españoles son portadores de eso. Y los indios, el primer impacto con la peste negra fue letal. Se cree que, por ejemplo, que el rey de los incas murió por eso, por contactos con esta peste, incluso antes de entrar en contacto él con los españoles. O sea, ya empezó a circular el virus, ¿no?, cuando ya llegaron los primeros españoles. Al parecer esa fue una de las causas de esta enorme masacre, o no sé, algunos dicen que fue un genocidio, ese es un concepto controvertido, pero bueno, el hecho es de 70 quedaron 10, de 70 millones quedaron 10 millones, aproximadamente en todo el continente, ¿no? Esto a grueso modo, la demografía, sí, pero murieron muchísimos indios por esto. Andando el tiempo se superó, ¿no? Pasado el primer impacto, se asimiló y bueno, ya no era un problema. Pero esto de la peste negra también explica mucho de la conquista española, de la gran cantidad de muertos que hubo. Bueno, dudas, comentarios, cuestiones para hablar algo más lindo que la peste negra un lunes a las 10 de la noche, ¿no? Bueno, se está por contar. Bueno, la idea es que quienes son de primero y segundo y lo tienen acá el gran profe de historia como profesor, les va a servir para los
trabajos de él, y los que solamente me tienen a mí, el profe de historia, de lengua y literatura, también les va a servir para poder desarrollar el trabajo, el último punto. Conectores. Conectores, sí, tienen de sobra para escribir y meter conectores en todos lados. Es un lindo tema el de los conectores. No, porque ganas fluidez, ¿no? Exactamente, no sé si es lindo, si es entretenido, pero es muy importante para poder desarrollar la escritura. Como decía el profe, ganar fluidez, escribir mejor, sí, es un tema muy importante. Que los puedan empezar a aplicar en sus escritos. Bueno, esto se corta en 2 minutos, así que nos despedimos. Bueno, buenas noches. La idea va a ser que sea simple. No vamos a hacer Meet todo el tiempo, ¿no? Pero la idea sería por lo menos una vez al mes o cada 3 semanas y ir haciendo una reunión así, ¿sí? Bueno, tengan todos buenas noches. Bueno. Chao, profe. Chao. Chao.